¿Alguna vez has sentido que el mundo te observa únicamente cuando triunfas, pero te abandona cuando sangras? ¿Has notado cómo la humanidad aplaude tus victorias, pero se aparta cuando cargas tus heridas en silencio? Esta reflexión no surge de la autocompasión, sino de una verdad que Friedrich Nietzsche develó con una crueldad necesaria. El valor auténtico no se siente, se demuestra cuando sangras en silencio. Si esta perspectiva te interpela, te invito a suscribirte al canal y a comentar desde qué ciudad nos acompañas en esta travesía filosófica, porque lo que descubriremos juntos transformará tu comprensión del sufrimiento humano. El ser humano común busca valor en el reconocimiento, en el aplauso, en la validación externa. Construye su identidad sobre la arena movediza de la opinión ajena, creyendo que su fuerza reside en lo que otros pueden ver y aplaudir. Pero Nietzsche nos confronta con una verdad más profunda y terrible. El valor real no necesita testigos, no busca aplausos, no grita para ser reconocido. El valor auténtico sangra en silencio, como un testimonio trágico de la fuerza interior que solo conoce quien la porta. Esta no es una invitación al masoquismo ni al sufrimiento gratuito. Es el reconocimiento de que la existencia humana está atravesada por el dolor, y que nuestra respuesta a ese dolor define no solo quiénes somos, sino qué estamos dispuestos a llegar a ser. El valor que se demuestra en el silencio del sufrimiento es la manifestación más pura de lo que Nietzsche denominó la voluntad de potencia, ese impulso fundamental que nos empuja a afirmarnos incluso cuando todo parece conspirar contra nosotros. Cuando sangras en silencio, cuando cargas tus heridas sin convertirlas en espectáculo, cuando enfrentas la adversidad sin buscar la compasión ajena, estás ejerciendo la forma más radical de poder, el poder sobre ti mismo. No es el poder que domina a otros, sino el poder que se domina a sí mismo, que transforma el sufrimiento en fortaleza, sin necesidad de audiencia alguna. La sociedad moderna ha pervertido el concepto del valor. Ha convertido el sufrimiento en performance, el dolor en contenido para redes sociales, la lucha en narrativa para ganar simpatías. Pero quien verdaderamente comprende la naturaleza del valor sabe que éste se forja en la soledad más absoluta, en esos momentos en los que nadie te ve, nadie te juzga, nadie te aplaude, y aún así eliges continuar. Es en esa soledad radical donde se revela la verdadera medida de un ser humano. Nietzsche nos enseñó que el sufrimiento no es el enemigo de la grandeza, sino su condición necesaria, pero no cualquier sufrimiento, el sufrimiento que se abraza conscientemente, que se acepta como parte integral de la existencia, que se transforma en fuel para la superación. Este es el concepto que él llamó amor fati, amar el propio destino, incluso cuando ese destino incluye dolor, pérdida, desilusión. El amor fati no es resignación pasiva, es la aceptación activa de que el sufrimiento forma parte de la estructura misma de la existencia, y que negarlo o evitarlo constantemente es negarse a vivir plenamente. Quien ama su destino, quien abraza incluso las partes más dolorosas de su experiencia, descubre que en esa aceptación reside una fuerza que ninguna comodidad externa puede proporcionar. Cuando sangras en silencio, cuando aceptas tu dolor sin convertirlo en queja, ni en búsqueda de rescate, estás practicando la forma más elevada de amor hacia la existencia. No porque el dolor sea deseable en sí mismo, sino porque en tu capacidad de soportarlo y transformarlo reside la semilla de tu superación. El mundo está lleno de personas que confunden el valor con la resistencia ciega, que creen que demostrar fortaleza significa no sentir dolor. Pero Nietzsche nos revela una verdad más sutil. El valor no consiste en no sentir dolor, sino en sentirlo plenamente, y aún así elegir la afirmación de la vida. Es la diferencia entre la insensibilidad del cobarde y la sensibilidad del valiente. Quien sangra en silencio no lo hace porque no sienta el dolor, sino porque ha comprendido que ese dolor es suyo, que es parte de su experiencia única e intransferible, que es el precio de una existencia auténtica. No busca compartir ese dolor para aliviarlo,
sino que lo habita completamente. Lo convierte en conocimiento, en sabiduría, en fortaleza. Esta perspectiva nos conduce inevitablemente al concepto nietzscheano del nihilismo activo. El nihilismo no es simplemente la negación de todo valor, sino la destrucción consciente de los valores falsos para crear espacio para valores auténticos. Cuando sangras en silencio, cuando rechazas los consuelos baratos de la compasión ajena, estás practicando una forma de nihilismo activo. Estás destruyendo la ilusión de que el valor depende del reconocimiento externo. En esa destrucción de ilusiones, en esa negación de los valores superficiales que la sociedad ofrece como paliativos, surge el espacio para crear valores genuinos. Valores que no necesitan ser validados por nadie más. Valores que emergen de tu propia experiencia del sufrimiento y la superación. Valores que son verdaderamente tuyos, porque han sido forjados en el silencio de tu lucha personal. El ser humano que comprende esto está en camino de convertirse en lo que Nietzsche llamó el Übermensch, el más allá del hombre. No es un superhombre en el sentido de poderes extraordinarios, sino un ser humano que ha trascendido la necesidad de aprobación externa, que ha encontrado en sí mismo la fuente de su propia evaluación, que no depende de la mirada ajena para saber quién es. El Übermensch sangra en silencio porque ha comprendido que su valor no reside en la opinión de los demás, sino en su capacidad de crear significado a partir de su propia experiencia. No necesita que otros reconozcan su fortaleza porque él mismo es la medida de su propio valor. No busca compasión porque ha aprendido a encontrar en su propio sufrimiento la materia prima de su grandeza. Esta transformación del sufrimiento en fortaleza, del dolor en sabiduría, de la soledad en autoconocimiento, es lo que Nietzsche denominó la estética de la existencia. Vivir la vida como si fuera una obra de arte, donde cada experiencia, incluso las más dolorosas, contribuye a la belleza del conjunto. Cuando sangras en silencio, estás participando en la creación de esa obra de arte, que es tu existencia única e irrepetible. La estética de la existencia no significa que busquemos el sufrimiento, sino que cuando éste llegue, lo recibamos como un artista recibe los colores más oscuros de su paleta, como elementos necesarios para crear una obra completa. El dolor, la pérdida, la desilusión, no son enemigos de la belleza existencial, sino sus componentes indispensables. Quien ha comprendido esto, no teme sangrar en silencio, porque sabe que en ese sangrado silencioso se está gestando algo más grande que él mismo. No es masoquismo, es alquimia, la transformación del plomo del sufrimiento en el oro de la sabiduría, la conversión de la experiencia dolorosa en conocimiento vivido, la metamorfosis del dolor en fortaleza. El silencio del que sangra no es el silencio de la resignación, sino el silencio de la concentración, como el artista que trabaja en su obra maestra, como el científico que descubre una nueva ley, como el filósofo que penetra en una verdad profunda. Quien sangra en silencio está concentrado en una tarea que trasciende la comprensión de quienes no han pasado por la misma experiencia. Es el silencio del que sabe que las palabras no pueden transmitir ciertas experiencias, que ciertos conocimientos solo se adquieren a través del dolor vivido, que ciertas fortalezas solo se desarrollan en la soledad absoluta. No es frialdad, es profundidad. No es indiferencia, es intensidad concentrada. La sociedad contemporánea ha perdido la capacidad de comprender y honrar este tipo de valor. Vivimos en una época que confunde la vulnerabilidad performativa con la fortaleza auténtica, que cree que compartir el dolor en redes sociales es equivalente a procesarlo genuinamente, que piensa que el valor se demuestra en la cantidad de likes que recibe nuestra historia de superación. Pero Nietzsche nos recuerda que el valor auténtico no busca audiencia. Se demuestra en la capacidad de mantenerse en pie cuando nadie está mirando, de continuar cuando nadie está aplaudiendo, de sangrar cuando nadie está consolando. Es un valor que se basta a sí mismo, que encuentra en su propia existencia la justificación suficiente. Este valor que se demuestra en el silencio del sufrimiento es también una forma de respeto hacia la propia experiencia. Quien sangra en silencio no está negando su dolor, sino honrándolo,
reconociendo que ese dolor es demasiado importante, demasiado sagrado, demasiado formativo como para ser convertido en espectáculo público. Es la diferencia entre quien utiliza su sufrimiento como moneda de cambio para obtener compasión y quien lo utiliza como materia prima para construir su propio carácter. El primero permanece eternamente dependiente de la validación ajena, el segundo se convierte en fuente de su propia fuerza. Cuando sangras en silencio, cuando eliges no convertir tu dolor en performance, cuando decides que tu valor no necesita ser reconocido por otros para existir, estás practicando la forma más radical de libertad, la libertad de ser quien eres sin necesidad de justificarte ante nadie. Esta libertad no es fácil. Requiere una fortaleza que la mayoría no está dispuesta a desarrollar. Es más cómodo buscar consuelo en la compasión ajena, más fácil convertir el sufrimiento en narrativa para ganar simpatías, más simple buscar valor en el reconocimiento externo. Pero quien elige el camino del silencio, está eligiendo también el camino de la autenticidad más radical. El valor que se demuestra sangrando en silencio es un valor que trasciende las categorías morales convencionales. No es bueno ni malo en el sentido tradicional, sino que es auténtico. Es la manifestación más pura de la voluntad de potencia, de la capacidad humana de afirmarse incluso en las condiciones más adversas. Nietzsche nos enseñó que la vida es voluntad de potencia, que todo lo que existe busca expandirse, afirmarse, superarse. Pero la forma más elevada de esta voluntad no es la dominación de otros, sino la dominación de uno mismo, la capacidad de convertir cada experiencia, incluso las más dolorosas, en combustible para nuestro propio crecimiento. Cuando sangras en silencio, estás ejerciendo esta voluntad de potencia en su forma más pura. No buscas poder sobre otros, sino poder sobre ti mismo. No intentas dominar el mundo exterior, sino transformar tu mundo interior. No persigues el reconocimiento ajeno, sino el reconocimiento de tu propia fuerza. Este es el valor que no se siente, sino que se demuestra. No es una emoción pasajera, sino una disposición existencial. No es un sentimiento que viene y va, sino una actitud que se forja en la soledad del sufrimiento y se mantiene en el silencio de la fortaleza.